transmitiendo en vivo en Facebook. Buenas tardes allá a los que se van a ir conectando por Facebook. Ahora sí estamos haciendo uso total de la tecnología. Joan desde Barcelona, yo estoy en Houston, aterrizando prácticamente aquí en Houston, y vamos a empezar a tener gente. Aquí tenemos gente de Piedras Negras, de Sonora, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Coahuila. Pues creo que realmente vamos a conectarnos ahora sí, tomar ventaja de la tecnología, que creo que es algo bien interesante que ha pasado y que hemos aprendido en tiempos de pandemia. Pues bienvenido, Joan. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que creo que no nada más eres una gran persona, sino también un súper profesional, y creo que hoy la gente que se conecte se va a beneficiar de esta conversación muchísimo. Lo que te decía al inicio, creo que te tocó estar en una situación bien compleja hace unos mesecitos o un poquito más de unos añitos, viendo medios, viendo sostenibilidad, viendo relaciones gubernamentales, viendo todo este tema de sostenibilidad, y es lo que vamos a platicar. Entonces, pues de nuevo, bienvenido, muchas gracias, Joan. Y si Muchas me ayudas gracias. presentándote, quién eres, de dónde vienes, y un poquito de tu trayectoria, por favor. Claro que sí, Sergio. Primero, muchas gracias de verdad por la invitación y encantado de verdad de estar con vosotros, ¿no? Bueno, el acento me delata. Soy de España, originalmente de Barcelona. Eh, yo estudié economía, o sea, soy economista, eh, y después realicé y me fui a hacer una maestría en Estados Unidos de gestión internacional y marketing en la Universidad de Thunderbird, en Arizona. Después de eso, entré a trabajar en la compañía Coca-Cola, en la cual he estado mis primeros o mis últimos 33 años de mi vida profesional, trabajando para una compañía maravillosa, y hemos tenido la oportunidad de vivir en 5 países diferentes, ¿no? En este periodo me casé con una catalana también, María. Tenemos 2 hijos ya mayores, de 26 y 23 años, que viven en Estados Unidos. Y la verdad, hemos tenido una vida muy llena desde el punto de vista de que nos consideramos literalmente ciudadanos del mundo. Yo marché de Barcelona hace unos 37 años, y solamente hace un año y medio, que después de dejar la compañía Coca-Cola, me vine de regreso a casa, ¿no? Digo de regreso a casa porque esta nunca dejó de ser, la verdad, el origen donde tengo a toda la familia extendida, hermanas, primos, tíos, mi madre, mi mamá aún está con vida, gracias a Dios, y la verdad, muy felices de estar de vuelta, ¿no? Ha sido una experiencia de verdad maravillosa el poder experimentar y estar en diferentes países, y también lo digo, y parecería que estuviera, digamos, puesto fácil, ¿no? Pero mis mejores años en el extranjero han sido en México, donde estuvimos viviendo 7 años, que fue básicamente en mi último periodo en la compañía Coca-Cola, donde llevaba la responsabilidad de asuntos corporativos para la compañía. Y la verdad han sido años absolutamente maravillosos. Ahora comentábamos con Sergio que desgraciadamente ese día 19 de septiembre parece que esté gafado, ¿no? Pero experimenté en el año 2017 el sismo, aquel famoso sismo que fue bastante devastador para la Ciudad de México, ¿no? Entre otras localidades, ¿no? Pero en mi percurso, digamos, de mi carrera profesional, he realizado muchísimas labores diferentes dentro de Coca-Cola, ¿no? Aparte de esos 5 países, ¿no? Pero desde llevar lo que se llama el marketing operativo de la compañía en la división ibérica, que comprende España y Portugal, a la dirección de marketing en Portugal, la gestión de cambio organizacional, que se llama, que es básicamente la estrategia de alinear las organizaciones para el futuro y los desafíos que vienen para adelante en Europa, la gestión corporativa también de todos los asuntos de la compañía relacionados con la operación europea, que comprendían, más allá de la Unión Europea, 37 países, porque incluía los países del este. Y después, básicamente, viviendo en Bruselas, por cierto, y después México, y con un periodo también en Estados Unidos, en nuestra central de Atlanta, ¿no?
O sea que esto es un poquito quién soy. Tengo 60 años y cuando dejé la compañía Coca-Cola, la verdad me incorporé a un nuevo proyecto porque pensé que aún tenía gasolina para seguir aportando valor y estoy ahora dirigiendo una compañía de plásticos reciclados y que está basada básicamente su misión en la sostenibilidad y en la economía circular, ¿no? Y es en la recuperación de esos plásticos que consideramos que son basura o un desecho y lo que hacemos es recogerlos, procesarlos, seleccionarlos, aditivarlos y transformarlos para plásticos de nuevas aplicaciones y para un uso futuro y asegurar que un invento de hace pues ya 70 años, alguien inventó un fenómeno que se llama el plástico, que es un producto muy denostado y con muy mala reputación, pero los que nos dedicamos a esto, lo que le vemos es un valor increíble porque es un material que tiene N veces reciclabilidad, es decir, que se puede ir utilizando siempre para nuevas aplicaciones. O sea, desde, no sé, vasos de plástico, botellas de plástico, se pueden hacer parachoques de coches, para no hablar pues, de mesas, de sombrillas o de cualquier tipo de aplicación industrial o incluso agropecuaria, ¿no? Y eso, Sergio, es un poquito rápidamente, un poquito quién soy y de dónde vengo. Excelente, Joan. Creo que te quedaste un poco corto con todo lo que yo sé de ti, pero bueno, está perfecto. Creo que hay mucho y ahorita lo va a ver aquí en equipo. Y arranquémonos entonces, Joan, con lo primero que es la licencia social. Y te voy a dar un poquito de contexto desde dos lados que me gustaría verlo. La parte sociedad, que tú lo viviste y lo sigues viviendo mucho, cómo está exigiendo la sociedad, las nuevas generaciones. Yo tengo una hija que no compra un café de cierta marca porque dan popotes de plástico. Y yo Correcto. para mí, cuando yo era joven, pues si tenía popotes, si era reciclado, si no, pues a mí era lo que menos me interesaba y ni siquiera lo pensaba, yo creo. Y hoy hay una decisión de compra social, un tema de operar, un tema como la guerra que está sucediendo, que un país se vuelve, que nadie quiere ese país, los ciudadanos de ese país se vuelven un problema para el mundo y empieza la sociedad a decidir qué sigue y qué no sigue. Y por otro lado, el tema gubernamental, que al final acaba siendo también un tema político muy fuerte, con decisiones de los gobiernos donde muchas veces sí van por mejorar a los pueblos o sus gobernados, pero por otro es una decisión que lleva votos, que lleva temas de gobierno, temas de noticias. Creo que este tema de licencia social a veces lo minimizamos las personas, pero creo que sí define si una organización existe o no existe. ¿Tú qué nos puedes contar de esto en estos dos caminos? Pues fíjate, Sergio, primero el concepto de licencia social es un término que se acuñó ya hace muchos años, pero básicamente lo que quiere decir es el permiso que da la sociedad para una organización seguir operando. Es decir, es trasladar, digamos, el poder de la decisión no en la empresa, sino en la comunidad donde esa empresa hace sus negocios. Y es esa renovación constante, ese permiso, esa confianza en el cual el ciudadano o los stakeholders, porque hay mucha tipología de ciudadanos, ¿no? Pero que de verdad entiendan que esa compañía, más allá de vender sus productos, mejora el entorno, mejora la sociedad, mejora la empleabilidad, mejora otra serie de factores que, como bien decías, Sergio, los que ya peinamos alguna cana, pues eso no lo teníamos en consideración. Y recordemos que hace, pues tampoco muchos años, ¿no? Uno compraba un producto pues porque le daba un buen servicio, o si era de alimentación porque tenía buen sabor, porque tenía buen precio, porque tenía una buena distribución y estaba cerca de casa. Pero hoy por hoy el ciudadano exige más, ¿no? Y es si a través de la manera que hacemos negocio las organizaciones, además mejoran otras cosas que el ciudadano valora. Si un producto tiene buen sabor y tiene un buen precio y tiene un buen empaque, si además ayuda a que el medio ambiente como mínimo no se estropee, ya no hablo de mejorarlo, eso tiene un valor para el ciudadano. Si la generación o la producción de ese producto genera, por ejemplo, gases de CO2, que generan el calentamiento, como sabemos, de la Tierra, ya no hablemos de que contamine. Si esa compañía, además de vender ese producto, se preocupa y ocupa de que de verdad ese concepto de generación de valor o de fabricación de un producto
tiene además ligado ese concepto de la sostenibilidad. Y me gustaría redefinir el concepto de la sostenibilidad porque va más allá de ocuparnos del medio ambiente. Es decir, las compañías o los negocios que tienen como parte de su ADN ese concepto de sostener el negocio para largo plazo, se dan cuenta que tienen que estar haciendo un montón de cosas bien hechas, porque además tienen un valor añadido que es valorado por aquel que se interese o compre sus productos o servicios y que además tiene incluso un valor económico. Es decir, si nosotros a dos productos exactamente iguales, uno añade ese valor adicional más allá de que el servicio sea bueno, tenga un buen sabor y tenga un buen precio. Si además ese producto o esa compañía detrás del producto trabaja en mejorar el entorno y la sociedad en la cual o la comunidad en la cual está operando, no tengan ninguna duda que ese consumidor o potencial comprador será capaz de pagar un peso más por ese valor añadido que ofrece ese producto. Y ahí es donde entramos de verdad en ese concepto de la sostenibilidad, porque al final tiene que añadir valor a toda la ecuación, digamos, de lo que llamamos stakeholders, que son esas personas que están tocadas por el negocio y que puedan percibir un valor añadido adicional que valorizado sean capaces de añadir ese valor adicional que genere un margen superior para la compañía. Por lo tanto, lo que estoy hablando es que eso no va de buenismo, eso va de asegurar que somos capaces de conectar esos intereses, ponerlos en la ecuación de generación de una marca, de una percepción, para que ese consumidor o ese comprador o ese stakeholder que llamamos nos dé esa licencia social, que es ese permiso renovado en cada transacción para seguir comprando nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Eso que parece un poquito complejo, en el fondo nos lo hemos de aplicar en nuestras decisiones de compra a nivel individual. Y cada uno de nosotros estamos sensibilizados por temas diferentes. Y la magia de las organizaciones es saber aglutinar esos intereses o esas sensibilidades que tienen esos compradores o potenciales consumidores de nuestros productos para tener esa propuesta de valor que de verdad les importe. Lo cual quiere decir que hay que estar muy, muy conectados con esas sensibilidades y asegurar que en el entorno actual uno ya no solamente vende, sino uno tiene que estar muy al tanto en cuáles son esos intereses, sensibilidades, preocupaciones que puedan tener ese entorno, que yo le llamo comunidad, que puede ser al final una ciudad, un estado, un país o un continente o el mundo entero, para asegurar que las decisiones que se toman a nivel empresarial están muy alineadas con esas sensibilidades sociales. Recuerden además, Sergio, que estas sensibilidades cambian. Cambian, no diría quizá cada día, pero sí que hay que tener un pulso para saber que esas necesidades que puedan ser y puedan venir pues incluso por catástrofes o por temas que no son controlados y que puedan generar, digamos, una agilidad en recomponer, digamos, esa ecuación de valor que digo yo, para asegurar que ese producto o esa marca o esa compañía se ve muy conectada con esas preocupaciones y ocupaciones que tiene esa comunidad, ¿no? Eso es lo que llamamos de verdad el concepto de la licencia social, y es estar conectado con las necesidades, las preocupaciones y ocupaciones que tienen las comunidades allí donde operamos, ¿no? Sergio, no te escucho. Estaba en silencio, discúlpame. Te decía que me encanta lo que dices porque por un lado puedo conectar la palabra sostenibilidad con valor. Y cuando hablo de valor, hablo de valor real. Vender un producto y venderlo. Si yo te vendo un producto alimenticio que sabe bien, que es inocuo, que lo tienes a la mano, eso no es valor. Para mí eso es lo fundamental de tu producto. O sea, porque no vas a hacer un producto para comer que sepa mal, que esté echado a perder, que me haga daño. O sea, Correcto. creo que antes pagábamos por eso y las empresas nos vendían como que un buen servicio, un producto sabroso, y hoy eso no es suficiente, eso ya no es valor, eso es un given, como dicen por ahí los americanos. Es un given. Absolutamente. Ahora, lo adicional a eso es el valor.
Y esto me trajo a la mente, hay una teoría que tiene Peter Drucker ahí muy cerca de ti, en la sociedad de Peter Drucker en Austria, que dice que hoy todos los empleados debemos tratarlos como voluntarios. ¿Qué significa esto? Que hoy no es como antes que nos ordenaban, hoy trátalos como voluntarios porque como voluntarios deciden quedarse o deciden irse. Y esto me lleva a que a la hora de crear un producto, al comprador, al consumidor, también de alguna manera lo tenemos que tratar igual. Ya no es como manipulo, como que le doy lo básico. No, ahora es la sociedad entera te dice si tu producto agrega valor o no, ni siquiera al que le gusta. Absolutamente, absolutamente. Y es evidente que el mercado, cuanto más abierto está, y ese concepto de la globalización, que podríamos estar hablando mucho, pero lo que nos hace es competir todos contra todos. Y al final, yo, por ejemplo, digo que el trabajo más difícil, o uno de los trabajos más difíciles de donde venía yo en Coca-Cola, era vender agua, ¿no? Porque el agua es agua, el agua sabe a agua, ¿eh? Entonces, la pregunta es cómo se diferencia una marca de otra, ¿no? Entonces uno puede hablar del precio, ¿no? Del empaque, ¿no? De la distribución, etcétera. Pero cuando eso ya es un given, como dices tú, Sergio, la pregunta es, ¿y qué más hay que darle? Y entonces ahí, por ejemplo, de donde vengo, ¿no? Pues el tema fue, por ejemplo, Coca-Cola en México tiene una marca de agua que se llama Ciel. Y Ciel lo que estuvo es, pues, buscando cómo se podía diferenciar de las otras aguas, como Bonafón y otras, ¿no? Y fue, pues bueno, pues buscar ese ángulo, en este caso era medioambiental, y es decir, yo lo que quiero es que mis botellas de Ciel estén hechos de plástico de otras botellas de Ciel. Por lo tanto, yo quiero inventar esa botella que está hecha de otras botellas que se hayan utilizado previamente para beber agua Ciel. Y se logró en el año 2017 concretamente, encontrar el cómo, a través de la recolección de estas botellas vacías, en lugar de desecharlas y tirarlas, era recolectarlas, descomponerlas y rehacer nuevas botellas para buscar esa circularidad y esa pureza que traía el concepto del agua, para no estropear el medio ambiente y además poderlo recircular otra vez a través de estos nuevos empaques, ¿no? Entonces, lo que dices tú, es buscar la diferenciación y buscar básicamente lo que valore a ese consumidor, y ese consumidor de agua, que seguramente, y es así, está más sensibilizado por temas de medio ambiente, pues buscar básicamente esa conexión de preocupación de que ver botellas vacías en el suelo, pues lógicamente no añaden valor a ninguna marca, ¿no? Y ahí, Joan, creo que vamos al otro lado, porque una cosa es, te entrego un mejor producto, pero la otra, ¿qué pasa si veo tus botellas en el cañón del sumidero, Correcto. en el agua, y todas las fotografías de todos los turistas salen con botellas atrás? Absolutamente, absolutamente. Que eso te destruye la reputación. Es como ver a un cocodrilo Ajá. del cañón del sumidero mascando una botella vacía y alguien le haga una fotografía. Efectivamente. La tortuga La que tortuga tenía con el popote. mi hija por eso ya no quería comprar un café. Yo decía, pues es una tortuga en el mundo, dentro de mi mundo con canas. Y que cuando Correcto. éramos niños eso no sucedía, pero hoy hay una decisión y creo que las compañías, hoy pocas han logrado llevar esta comunicación para que yo en el anaquel del supermercado, a la hora de pedir por internet, tenga la decisión no solamente en los given. Correcto. Y mucha gente lo está haciendo y a veces lo hacemos porque nosotros lo investigamos. Creo que las organizaciones tienen que dar un paso más allá para lograr vender esto y hacerlo parte de su oferta de valor. Absolutamente. Y con esto, Sergio, te diría más. La decisión de compra de un consumidor o de un comprador es reconfirmar esa relación de confianza con las marcas o con los productos o servicios. Es decir, si no estamos de acuerdo por nuestros valores, por nuestros principios, por nuestras ocupaciones o preocupaciones o sensibilidades que tengamos, no hay mayor poder que tiene en la mano un consumidor que dejar de comprar un producto para mandar un mensaje alto y claro de que uno no está de acuerdo con básicamente la dirección que está tomando ese producto, marca o servicio. Sí. Y ahí me voy al otro lado, John, al tema ya metiéndome un poco al tema de liderazgo y comunicación. Sabemos que los técnicos a veces son muy capaces en temas de conocimiento, de normas, de reglas, del producto, pero a veces perdemos la conexión con habilidades de contar historias.
Y parte del proceso de sostenibilidad es contar la historia, llevar la historia. Tú eres un gran comunicador, creo que tienes una gran habilidad. ¿Qué le puedes compartir a este grupo sobre esas técnicas de storytelling, de comunicación, de cómo la sostenibilidad se vende adentro y afuera de la organización? Mira, este es un punto, me parece muy, muy relevante, sobre todo cuando hablamos de esos nuevos líderes o líderes de futuro, ¿no? Porque hay eso de que uno es bueno, pero también tiene que parecerlo, ¿no? Eh, Porque si no, la introspección del conocimiento sin ser capaces de compartirlo, eh, pues creo que nos quedamos cortos. Y ahí es donde viene el factor de comunicación, ¿no? Esa palabreja de storytelling es un anglicismo, ¿no? De contar historias, ¿no? Pero básicamente, eh, recordemos que cuando algo se nos queda en la memoria que alguien nos ha contado, es decir, que es memorable, ha habido un proceso de contar algo que por alguna razón nuestro cerebro la ha capturado y la memoriza y se acuerda. Eso tiene un valor incalculable. Y les aseguro que durante el día de hoy, bueno, para mí ya es casi la noche, ¿no? Pero si recuerdan alguna conversación o alguna historia, si fuera de hoy, tiene más mérito si es la semana pasada o hace un mes. Pero se darán cuenta el valor que tiene el poder recordar alguna conversación de alguien. Y puede ser profesional o puede ser personal. Pero esa conversación no tenga ninguna duda que tiene una narrativa que se llama, una historia. Algo que es más caliente que el dato. Y lo que hace es envolver y hacer partícipe al oyente, al que está escuchando esa historia, y que la hace suya. Y por eso la recordamos. Si no la hago mía, la facilidad de desaprender o de dejar de recordar es alta, porque tenemos tantísimos mensajes que nos llegan a diario que yo creo que la cabeza nos hace de filtro y dice, bueno, con esta me quedo, con esa no. Y un poquito lo que comentas tú, Sergio, es la capacidad que necesitamos los líderes de ser buenos comunicadores. A veces la sociedad nos clasifica, ¿no? Y dice, bueno, aquel que es de ciencias es peor comunicador que el que es de letras, ¿no? Hay una parte de verdad en eso, y es que la gente que es de letras, digamos, lee mucho. Y la capacidad de leer, de expandir el vocabulario, nos ayuda a comunicar mejor. Pero uno no nace bueno o mal comunicador. O sea, el comunicador se hace. Entonces, lo único es que le tiene que prestar atención, sobre todo para entender la potencia que tiene un buen mensaje, una buena narrativa, porque la pretensión de cuando uno habla es querer impactar a través de la comunicación. Y el impacto se descodifica en una acción. Por lo tanto, en una acción que puede ser hacer cambiar de punto de vista a la otra persona o que la otra persona haga algo con esa información que yo le he dado. Por lo tanto, todos estaremos de acuerdo que el ser un buen comunicador es un eje fundamental para asegurar que ese mensaje que yo estoy intentando transmitir llega a buen puerto y sea capaz de generar esa acción que yo espero. Por lo tanto, hay una técnica que se llama de storytelling, que es la capacidad de contar una historia y de personificarla. Y las historias, cuando son genuinas, es decir, que son verdaderas y que uno las ha vivido, es capaz de posicionarla para que el receptor de ese mensaje entienda y descodifique como algo real y la haga suya. Y esa capacidad de poder contar historias, claro, uno tiene que saber cuál es ese mensaje y cómo lo quiero contar, y que lo tengo que contar, pues estaremos de acuerdo que si uno se pone, no sé, está al lado de una discoteca con la música alta, contar un mensaje va a ser más complicado que si no busca el entorno pues más adecuado para poder capturar, digamos, la atención del receptor, ¿no? No es lo mismo decir ahorren agua que contar una historia de qué ocurre cuando gestionamos bien el agua. Que la gente pues puede, la higiene personal pues puede venir a través de la gestión buena del agua,
o que a través de una buena gestión del agua, que es decir, ahorrar agua o gestionar mejor el agua, pues uno puede pues plantar su pequeño huerto y puede hablar pues que ese huerto pues cuando florece pues genera manzanas, hortalizas, lo que fuera, y eso le puede dar pues lógicamente pues un bienestar a esa familia porque puede vender esos productos y a través de eso pues puede mandar a sus hijos a la escuela o puede comprar zapatos o puede, ¿no? Entonces, eso es una historia que se puede contar para sensibilizar cuando dejamos el grifo abierto mientras nos estamos lavando los dientes y donde deberíamos cerrar quizá el grifo porque hay escasez de agua y como sabéis pues hay muchas partes de México, sobre todo la parte centro-norte, ¿no? Donde pues por condiciones pues geográficas pues lógicamente pues hay que gestionar bien pues un líquido tan importante que desde el punto de vista de donde vengo yo, de Coca-Cola, y no solo eso, sino donde estoy ahora, pues el líquido, el agua es vida, ¿no? Pero si lo contamos de una manera de donde uno lo puede haber experimentado de primera mano, es mucho más convincente que mandar la cifra o decir, oiga, lo que tiene que hacer usted es cerrar el grifo, ¿no? Por eso es dar ese contexto que pueda hacer memorable esta historia, lo podamos internalizar y lógicamente con la intención de que hagamos algo con esa historia. No que la historia sea bonita, sino que nos haya generado ese nivel de sensibilidad para ver y provocar esa acción de decir, uy, voy a ser más consciente, porque si yo no lo soy, aunque yo pueda pagar esta agua, hay otros que quizá no tienen esa capacidad de hacerlo y pueden estar, pues, en fin, más condicionados al hecho de que les pueda faltar, por ejemplo, el agua, ¿no? Doy un ejemplo solo para que sirva un poquito de ilustrar ese concepto que llamamos storytelling, que es contar una historia y cuanto más personificada donde uno lo ha vivido, pues más creíble es para transmitir ese mensaje, insisto, para generar una acción que puede ser de cambiar la manera de pensar o actuar de una manera diferente a la que estamos haciéndolo hasta ahora, ¿no? Sí, claro, y con conocimientos técnicos te vas a sacar las cifras de cuántos litros de agua por segundo se utilizan y cómo esto técnicamente puede ser. O sea, a lo mejor sí es una información muy valiosa, pero no le llega a las emociones de la gente. Y cuando Absolutamente. logras meterla en una historia, logras conectar con el corazón, con las emociones, y es donde logras movernos hacia adelante. Excelente, yo. Absolutamente. Absolutamente. Y, y la última pregunta que yo tengo, y luego vamos aquí con el grupo, es, ¿cómo ves el mundo, Joan? Porque ya cambió muchísimo en todo el tema de sostenibilidad, de lo que venimos platicando, de los que ya tenemos canas, pero no nada más ha cambiado así, sino como platicábamos antes de la sesión, eh, creíamos que el año 2019 era el más complicado. Luego llegó el 2020 y dijimos, es este. Y luego llegó el 2021 y dijimos, es este. Y luego se le ocurre a un ruso que hacer una guerra y decimos, es este. Pero, ¿qué ves en tendencias globales, en mundo VUCA, en todos estos cambios, Sí. geopolítica? ¿Qué escuchas y qué ves, Joan, tú desde Europa? Mira, la verdad estamos, y a ver, parecerá utópico, ¿no? Pero una situación realmente complicada, porque más allá de que un individuo, ¿no?, pueda haber declarado básicamente la guerra a otro país con inferioridad de condiciones, eso ha generado básicamente una inestabilidad y un replanteamiento de la globalización. Recordemos que el mundo es absolutamente interdependiente, tal como lo hemos ido construyendo, ¿no? Y también hay que recordar que más de la mitad de la energía que consume Europa viene de Rusia. Cuando este señor, para particularizarlo, ¿no?, toma esta decisión, Europa también tiene que tomar una posición. Recordemos que Europa, más allá de ser, digamos, un conglomerado geográfico, digamos, unificado, pero con principios y valores que permitan generar lo que se llama una economía de bienestar, es decir, no dejar a nadie atrás, pues también se tiene que poner firmes y decir si está de acuerdo, más allá de los intereses económicos de seguir recibiendo petróleo y gas de Rusia, ¿no?, si está de acuerdo con una agresión claramente unilateral, matando a personas y dejando a mucha gente desprotegida, con casi 5 millones de personas desplazadas de un país como Ucrania, dejando sus enseres y dejándolo todo, ¿no?
Y yo creo que ahí hemos de estar orgullosos, donde básicamente pues esa parte moral, ética, que tiene que tener las sociedades para operar de manera diligente, pues prefieren sacrificar su modelo de vida para poner un alto y decir no estamos de acuerdo. Lo cual eso quiere decir, a efectos prácticos, que Europa decide, más allá de las decisiones unilaterales que pueda estar tomando Rusia, de que no quiere ser dependiente de un país como Rusia de la energía, lo cual eso enfrenta a un continente entero absolutamente dependiendo de la energía, y donde les puedo decir que en un año la energía en Europa, concretamente en España, se ha multiplicado el coste por 7. Por lo tanto, hoy por hoy, la factura eléctrica de los hogares españoles, si antes pagaban una media de 70 euros o 70 dólares, pongamos, por mes en la energía eléctrica, ahora se están pagando cerca de 400 y 500 euros, ¿no? Eso, el impacto es monumental, se pueden imaginar, y donde efectivamente estamos viendo un proceso ya de recesión, donde tenemos una inflación nunca vista en la historia europea desde hace muchísimos años, de doble dígito, y es porque evidentemente los carburantes se han ido el precio por las nubes. Europa no es productor básicamente de petróleo y depende mucho del exterior, y además unos precios exorbitantes básicamente del consumo de gas, ¿no? Eso lo que hace, más allá de desequilibrar todo el balance económico de los países se están endeudando muchísimo, porque lógicamente los gobiernos tienen que tomar decisiones para apoyar a la ciudadanía que lo está pasando mal, y eso pues en los países europeos eso se convierte básicamente, cuando uno no puede jugar con la devaluación o revalorización de su moneda, pues tiene el único componente que le queda básicamente es el endeudamiento. Para que tengan un dato, México, el nivel de endeudamiento que lo conozco está alrededor del 50% de su PIB. En Europa el promedio está por encima del 120%, ¿no? Eso quiere decir que hay que servir la deuda con tipos de interés mucho más altos, porque eso, como se pueden imaginar, cuando la inflación está disparada a doble dígito, 10-12%, el gobierno, lo que se llama el Banco Central Europeo, el mecanismo que tiene para aflojar es subir el tipo de interés, para enfriar la economía, para asegurar que esa demanda desbordada, que lo que hace es subir precios, pues realmente pues empieza a bajarla. ¿Qué ocurre con las familias que están endeudadas, que tienen hipotecas? Pues que el tipo de interés, si sube, pues la devolución de ese tipo de interés a los bancos pues se encarece, ¿no? Por tanto, no quiero pintarles que sí, que parece y lo es una perspectiva que no es buena, sino además desde un punto de vista empresarial también lo que ha ocurrido es un desequilibrio en toda la cadena de valor. Como saben ustedes, y lo están también sufriendo en México, pues el tema de los famosos chips, ¿no?, que venían de Taiwán y que son un componente básico para la automoción, pues ha enfriado toda la industria automotriz, por lo tanto está sufriendo mucho. Y también lo que se ha descabalgado, sobre todo venimos arrastrando de la época COVID, todo el flujo de contenedores a nivel mundial. Para que tengan un dato, traer un contenedor de la China a Europa hace un año y medio costaba 2.000 euros, hoy cuesta 15.000 euros, ¿no? Y eso es porque el flujo de contenedores se colapsó y se rompió básicamente toda la dinámica de contenedor lleno, vacío, volvía y entraba. Y cuando hubo un colapso básicamente en el comercio mundial, hubo básicamente pues un desequilibrio total que aún se está regularizando. Entonces, la verdad las cosas no pintan muy bien. No hemos entrado aún en recesión, pero los economistas, yo soy uno de ellos, sabemos que hay una parte de lo que se llama el contagio psicológico, y es que cuando uno habla mucho de recesión, acaba ocurriendo. Porque lógicamente las familias empiezan a apretar el cinturón y se preocupan, pues lógicamente, pues eso, de esas cosas que las perspectivas o los nubarrones que vienen pues no van a ser muy buenos, ¿no? Y para concluir también, Sergio, lo que contabas, yo creo hemos entrado ya definitivamente en un mundo que le llamamos VUCA, ¿no? Que es ese acrónimo, ¿no? Pero de esa parte de la incerteza, y donde los líderes del futuro, y ya hablo del futuro pero es del presente, yo me lo he encontrado ahora mismo en mi negocio, ¿no?, donde la planificación ya no es anual,
sino la planificación se hace mensual. Es decir, cuando uno planifica, es que en el fondo lo que hace es intentar visualizar el futuro, ¿no? Pero como el futuro es tan inestable y tan incierto, las premisas por las cuales yo elaboré un plan de negocio están cambiando mes a mes. Y cuando la premisa cambia o la hipótesis de negocio, de planificación cambia, tengo que volver a replanificar en función de las nuevas variables que acabo de conocer, ¿no? Entonces, estamos en un mundo seguramente más divertido en ese aspecto, para poner una nota un poquito de color, en el cual lo que nos va a obligar a todos es estar mucho más conectados con la realidad, procesar rápidamente la información y ser capaces de visualizar esas semanas que tenemos por delante para posicionarnos de la manera más adecuada y evitar sustos y sorpresas. Y eso quiere decir, pues, yo creo que es fortalecer el músculo, ¿no?, de la agilidad, de la capacidad de conectar información y de poder tomar, ojalá, pues las mejores decisiones para poder tener, digamos, ese futuro que queremos todos y que sea mejor para todos. Muchas gracias, Joan. Y me quedo con una más que la voy a poner en la mesa, porque yo traigo esa y la estoy haciendo en muchos grupos. Ahorita decías que supe que eras economista primero, creo que eso me da más entrada. ¿Cómo leer, Joan, el aeropuertos llenos, vuelos encima de su capacidad y pidiendo gente que deje lugares? Carreteras en México, Joan, colapsadas, con transporte de mercancía de todos los camiones que van, gente en los centros comerciales comprando. Llegas a Estados Unidos, el aeropuerto está lleno. Yo estuve el fin de semana en San Diego, todo el mundo gastando. Estoy llegando a Houston, ves a la gente comprando. O sea, todos nos andamos moviendo para todos lados y el dinero se ve por todos lados. Entonces, cuando a mí me dicen, hay una recesión, yo digo, pues ¿dónde? Porque el dinero está fluyendo de una manera brutal en todos lados. No sé en Europa, que creo que es diferente por la guerra, pero ¿cómo leer eso, especialmente a nivel liderazgo y negocio? Mira, yo te diría, y efectivamente, haces una buena puntualización, porque yo les he hablado básicamente del contexto Europa. Lo que pasa, hay que ir con cuidado también, porque cuando Europa se resfría, eso tiene a veces connotaciones no inmediatas, pero sí a medio largo plazo, ¿no? Pero sin ninguna duda, yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo, Sergio, es un efecto de péndulo, ¿no? Hemos estado casi 2 años con el tema del COVID. El nivel de ahorro de las familias ha llevado a niveles estratosféricos, porque ha habido poco gasto. Y ahora mismo la gente lo que ha dicho es, voy a tirar un poquito la casa por la ventana, quiero salir a divertirme, quiero viajar, salir, comprar, que eso me da felicidad. Y efectivamente, muchísimos hogares, y básicamente el continente americano, recordemos que no está en un proceso de recesión. La economía americana sigue chutando y tirando fuerte. Y saben ustedes mejor que yo que cuando la economía americana chuta, México también. Entonces, disfrútenlo, porque efectivamente está en un momento de bonanza. Lo único, también hay que ir viendo esos pequeños nubarrones, sobre todo en países que son exportadores hacia Europa. Y si hay contracción económica en Europa, pues lógicamente ese nivel de consumo va a empezar a caer, ¿no? Pero yo creo que eso es un efecto psicológico de que ha sido 2 años muy duros para muchas personas, de estar encerrados en casa, de restringir el nivel de consumo. Pero ciertamente, desde un punto de vista económico, lo que sí que se ve es que hay dinero, hay ahorro. Y ese ahorro la gente, lógicamente, lo quiere materializar con cosas que les hacen felices, como puede ser comprar, viajar, ir a un restaurante o renovar básicamente el vestuario o incluso el vehículo, ¿no? Sí, y la realidad también, Joan, es que el mundo está cambiando, la economía está cambiando, y tal vez lo que antes, tú decías ahorita que la planeación la hacíamos a un año, bueno, pues antes se hacía 5 años, y luego se redujo a 2 o 3, y luego se redujo a 1, y ahora lo estamos llevando a un mes. Y creo que eso mismo está pasando con las variables económicas. Hoy no podemos saber ya por el mismo mundo buca qué va a pasar. La realidad es que hoy todo lo que está sucediendo nos anuncia que viene una recesión si yo pienso en las variables del pasado, pero tal vez en las variables del presente no, o tal vez sí, porque pensemos ahora en el mentado nearshoring que está sucediendo en México. Muchas cadenas de producción están viniendo a México de Asia, muchos, entonces a lo mejor
pues lo que parece una recesión no va a llegar en 5 años, y a lo mejor llega en 5, pero ahorita están llegando muchas inversiones a pesar de las problemáticas que tenemos con nuestro gobierno. Es un país muy inseguro y sigue entrando dinero, pero a lo loco. Sigue habiendo nuevas plantas, nuevas inversiones, exportaciones a Estados Unidos. Entonces dices, oye, bajo la realidad o bajo la lógica del pasado, creo que ya no podemos medir el presente. Y lo que tú decías, tenemos que ser más ágiles, tener más sensores y estar listos para desafiar lo que hemos aprendido los últimos 50 años como humanidad. Absolutamente. Y como decía antes, tampoco hay que contagiarse del pesimismo. Entonces hay que ser valientes y hay que seguir empujando. Y hay que seguir, pues eso, y con las inversiones, con las contrataciones. O sea, recordemos que toda la economía rueda cuando todo, como cuando generamos empleo y cuando ese empleo pues genera valor y cuando genera valor genera márgenes y genera beneficios que se pueden volver a reinvertir. Por tanto, toda esa Sí. cadena, lógicamente, lo que no hay que hacer es pararla, porque después volverla a poner en marcha cuesta más, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que los valores, los parámetros, los puntos de referencia han cambiado, que lo que antes servía para seguir navegando hay que encontrar un nuevo mapa pues para encontrar la ruta y el camino. Es cierto, como decía aquel, ¿no? Que el camino se hace al andar. Sí. Tampoco hay que creer mucho a los economistas, se equivocan mucho también. Y yo creo que hay que ponerle fe, ganas, mucho optimismo y seguir empujando. Y cuando uno crea valor, no tenga que nadie tenga ninguna duda que ese es uno de los grandes factores de éxito. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Y pues vamos a abrir las preguntas aquí con el equipo. Si me ayuda, Gio, abramos cámaras y audio a todos, por favor, para si alguien quiere comentar o preguntar algo, que podamos hacerlo en los últimos 15 minutos que nos quedan. Y como dices, John, mientras abren los micrófonos, los economistas se equivocan mucho. Es igual que el clima. Uno dice que va a llover y el otro dice que no. Entonces, unos adivinan y otros no. Unos dicen que va a haber recesión y otros dicen que no. Es muy sencillo. O sea, creo que aquí hay, Absolutamente. normalmente es, ¿va a pasar o no va a pasar? Y hay quien se Correcto. queda, es que puede ser que sí, puede ser que no. Pues no, no decidiste nada. Entonces, creo que al Absolutamente. final, pues Sí, hoy ni el clima podemos predecir. Tú me decías, está haciendo mucho calor en Barcelona. Ahorita sí, aquí en Houston está calientísimo. Acabo de estar, te digo, en San Diego, igual de caliente, y yo no había sentido tanto calor en estos lugares ya en estas fechas. Y bueno, sí, pues el mundo también se está calentando, entonces es todo un cambio bien interesante. totalmente. Totalmente, Sergio. Muy bien, pues ¿quién tiene comentarios? Ahí tenemos varias personas conectadas. No sé, Gio, si también cae alguna pregunta ya en Facebook, que me la pases. Pero aquí me gustaría escuchar comentarios, dudas. Ya se abrieron cámaras y micrófonos, Gio. Ya. Perfecto, gracias, Gio. ¿Quién tiene alguna pregunta? Carla, si estás por ahí, Jorge. Lo que quieran, ¿eh? De cualquier tema. Encantado Eso. de poder responderlas. JJ, mira, ya abrimos aquí una cámara. Adelante, JJ. Oye, una pregunta, excelente plática y de muy diversos temas. Y quería preguntarte, ¿cómo haces para vender esta parte de sustentabilidad a la empresa? A veces es tu misma empresa. Cuando ven esa parte de que dicen, oye, sí es bueno, lo que pasa es que hay que invertirle un montón y como que no ven tanto los resultados porque dicen, con todas estas inversiones que hay y todo eso que hay, como Sí. que no quieren tanto entrarle. A ver qué, no sé qué comentarios tengas. Sí, es una buena pregunta, JJ, porque no es fácil. Al final, siendo muy pragmáticos, más allá digamos, del sentimiento de la sostenibilidad, en el mundo de la empresa hay que buscarle un sentido económico. Entonces, el encontrar ese sentido económico, es decir, que vale más la pena. Yo os daba un ejemplo con el tema de las botellas recicladas de Ciel. Al final era más barato reciclar que no utilizar resina virgen. Entonces, hay que buscar ese aspecto económico de decir, oye, es que nos irá mejor. Sí, claro que hay que invertir, ¿no? Pero es que nos irá mejor como negocio, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, es dependiendo del negocio donde estéis, hay que tener lo que yo llamo esa conexión con la comunidad, con las personas, con los sentimientos, con lo que ellos quieren.
Y estamos viendo que paulatinamente ese nivel de conocimiento, de sensibilidad y de importancia que se les está dando a temas de sostenibilidad cada vez es mayor. Hay mucha gente que dice, oiga, usted o este producto viene de una empresa que de verdad es sostenible o yo no lo quiero. Eso evidentemente no pasa de la noche a la mañana, es evidente que eso también depende, y no nos engañemos, de diferentes franjas, digamos, socioeconómicas, de mayor educación, etcétera, que puedan permitirse también ese nivel de conocimiento y ese nivel que decía yo, a veces de pagar un poquito más para asegurar que ese producto no estropea el medio ambiente o incluso lo pueda hasta mejorar, ¿no? Para mí habrían estas dos vertientes. Una es la propuesta de valor real de ese cambio, aunque sea una inversión, pero a futuro esa inversión cómo redunda en los resultados de la empresa, que esa es la parte un poquito más fría y más calculadora del por qué tengo que hacer eso. Y la otra es que el mundo va hacia esa dirección y que tarde o temprano o se hace o el competidor va a utilizar básicamente esas herramientas para sensibilizar a ese público objetivo y poder vender esos servicios o productos de manera más eficiente que el que no quiera hacer nada, ¿no? Gracias. Sí, yo creo aquí JJ Joan nos trae una perspectiva bien interesante. La sustentabilidad es un negocio. Si no es negocio, nadie lo va a hacer. Esa es una realidad. Creo que las empresas están para hacer dinero. Y yo siempre les digo también en seguridad que hacer seguridad perdiendo dinero es bien fácil. Pero hacer seguridad y dinero, hacer sustentabilidad y dinero, ahí es donde está el desafío. Las dos cosas juntas. Y entonces, ahí es donde tenemos que movernos. Y lo otro que también Joan nos dice que yo les diría es bien importante, las nuevas generaciones van para allá y vamos a desaparecer. Hoy estaba viendo Twitter, una persona, nada más para que vean, y otra vez, no juzgo, no es bueno ni malo, simplemente así es el mundo. Una persona escribía que no le gustaban los espacios pet friendly y que ella prefería estar en un lugar donde estuviera humanos, porque los perros no son humanos. Y se le vino un mundo encima, pero también los defensores. Y entonces, hoy hay quien paga, da su vida porque el perro se siente junto a él, pero tal vez también por cuidar un río, tal vez también por cuidar a los animales del mar. Entonces, no estamos viendo que la tendencia va hacia allá y tal vez nos alcance el destino. Entonces, creo que por ahí hay algo bien interesante. Muchas gracias, JJ. Víctor e Ilham levantaron la mano. Adelante, Ilham, creo que estabas tú primero. No sé si creo que perdió la conexión. Víctor, adelante. Si prendes tu cámara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio, Joan. Y mucho gusto. ¿Qué habilidades de liderazgo te han servido para navegar en este tema de sostenibilidad que me puedas compartir? Mira, Víctor, la primera es creérselo. Es muy difícil intentar orientar una organización sin una firme creencia en que lo que dices de verdad lo crees firmemente, es decir, que eres capaz de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Después viene el cómo, pero el qué es muy importante, porque vender la idea de otro sin haberla internalizado es muy complicado para convencer a nadie, ¿no? Después, creo que va muy en línea con lo que comentábamos con la pregunta de JJ, ¿no? El tema de hay que buscar cuál es el ángulo de entrada en las organizaciones y, lógicamente, también mirando dentro, digamos, de la organización propia, es decir, el presidente o el gerente, ¿qué piensa de eso? Porque al final las organizaciones están organizadas de manera que tiene que haber el que toma la decisión final, ¿no? Entonces, hay que intentar entender de dónde partimos. La tercera es, si de donde partimos no va en línea con lo que tú quieres, hay que ver entonces cómo empezamos a hacer lo que se llama el cambio del modelo de pensamiento. ¿Cómo sensibilizamos a aquel que tiene que tomar la decisión de que esa es la dirección adecuada, ¿no? ¿Dónde lo tengo que exponer? ¿Qué tipo de información tengo que compartir? Si los clientes me están pidiendo eso y ese gerente o director general o quien sea no está en contacto con los clientes, creo que tengo que ser suficientemente inteligente para decir, oye,
Paco, vente conmigo. Quiero, no me creas a mí, sino escucha qué nos están pidiendo nuestros clientes o consumidores o proveedores. O invítalo a un foro como el que estamos hablando hoy, o una charla, o mándale TED Talks. O sea, es cómo cambiamos ese modelo de pensar donde tradicionalmente uno puede decir, pues no me interesa, no me interesa. Pero por eso digo, y partiría de la base, Víctor, y es primero, el que tiene que empujar, si no se lo cree, difícil está. Y después tiene que encontrar las vías de conexión para movilizar a la organización. Y hay que empezar paso a paso. No se puede hacer todo de golpe porque eso genera el efecto contrario. Muchas gracias. O sea, Gracias, Vic. Por aquí dice Rosy que las has dejado sin palabras. Y la pregunta aquí, Joan, es ¿a qué emociones del cliente deberé enfocarme? Porque hoy ya no hay que dirigirnos solo a la razón. Bueno, volvemos un poquito al storytelling, ¿no? Y es, todos nosotros somos hijos de alguien y seguramente somos o seremos padres de alguien. Ahí hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué mundo queremos dejar a esas nuevas generaciones? Y se me ocurre solo un ángulo de entrada, ¿no? Porque hay que personalizarlo, ¿no? Yo quiero pensar que cada uno de nosotros, como mínimo, tiene una misión en la vida, ¿no? Y es intentar dejar ese mundo un poquito mejor que como se lo ha encontrado, ¿no? Si eso fuera de verdad un hilo conductor de todos nosotros, pues la humanidad iría mejor, ¿no? Pero uno no tiene que esperar en que la humanidad vaya mejor, sino es que nosotros formamos parte de esa humanidad. Por lo tanto, a mí, a nivel emocional, a mí lo que me mueve es de verdad pensar que yo quiero que mis hijos tengan un futuro y que puedan pues seguir viendo tortugas y que puedan beber agua de los ríos y que puedan, pues no sé, de alguna forma pues disfrutar aquello que nos ofrece la vida, ¿no? Y por eso, efectivamente, la razón no es suficiente. La razón más la emoción genera un impacto positivo en la memoria y en el cambio de pensamiento. Por lo tanto, sí que hay una parte de ciencia y de arte, si la ciencia es la razón y el arte es la emoción, donde hay que buscar esas dos conexiones para generar, digamos, el impacto que necesitamos, ¿no? Entonces, la pregunta no tiene solo una respuesta, pero en ese caso y en ese ejemplo que os daba, para mí hay una parte muy emocional y es que yo quiero lo mejor para mi familia, ¿no? Y espero que todo el mundo quiera lo mismo, que creo que sí. Entonces, a partir de ahí yo creo que sensibilizar a todo el mundo que todos tenemos mucho que hacer y decidir para cambiar las cosas que no nos gustan, ¿no? Excelente, muchas gracias, Joan. Mira, aquí está Carla. Esta es una muy buena pregunta en los últimos minutitos. Me encanta. Dice que dijiste que el comunicador se hace, no nace. Ahora sí, ¿cómo le hiciste para convertirte en uno? Si no naciste un buen comunicador. Me encantó. Mira, muchas gracias por la pregunta y gracias por el cumplido si soy un buen comunicador. Pero la verdad es que, como todo en la vida, ¿no? Practicando y equivocándose mucho y seguir practicando y aprender de los errores y estar abierto al feedback y preguntar mucho, decir, oye, ¿qué tal lo he hecho? Y cuando termine la plática se lo preguntaré a Sergio y a Neme y les diré, óyeme, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo lo he hecho? Yo he intentado hacerlo mejor, pero quizá no sé si la intención mía se ha convertido en una realidad, ¿no? Entonces, yo te diría que, y os lo decía antes, ¿no? El comunicador, pues al final, pues el leer, el escuchar, el buscar puntos de referencia de buenos comunicadores que nos han impactado o que son capaces de penetrar en nuestra cabeza y en nuestra memoria, ¿no? Buscar esos puntos de referencia para aprender de los mejores, pero estar muy dedicado a que uno, si quiere ser buen comunicador, eso no viene por ciencia infusa. Le tiene que poner ganas y le tiene que poner voluntad y tiene que arriesgarse. Yo le comentaba antes de abrir micrófonos, en mis trabajos, desde luego en el de México, parte de mi tarea pues, era ser el portavoz de la compañía Coca-Cola y estar expuestos a muchas preguntas de muchos medios de comunicación. Y a partir de ahí uno va afinando más el tiro cuando ve después el titular de lo que escriben esos periodistas, ¿no? Entonces, por eso
lo que digo es que la práctica, pues hace la maestría, ¿no? Yo invito en cualquier orden de la vida, pues que uno no puede esperar nacer ser un buen comunicador, sino tiene que esforzarse cada día para ser mejor. Es como aprender a nadar o aprender a andar en bicicleta. Absolutamente. Hazlo. Y es parte de la vida. Siempre ha habido, para cerrar esto, hago este comentario, siempre ha habido una gran discusión entre si soy introvertido o extrovertido. ¿Quién es más listo? ¿Quién es menos listo? ¿Quién es más hábil? ¿Quién es menos hábil? Y al final yo creo que, como bien dice Joan, al final es práctica. Todos podemos masterizar esto. Es como un líder no nace, se hace. Y tal vez ya trae cierta genética, lo que me quieran decir, pero al final creo que todo es aprendizaje. Hay un libro muy bueno que se llama Los fuera de serie, Outliers. A mí me encanta porque habla precisamente de que no existen los fueras de serie en el mundo. Todo es parte de un proceso y es parte de tu entorno y es parte, pero no es que un Cristiano Ronaldo nació con una característica superior. O sea, a lo mejor su cuerpo tiene ciertas características como el de los nadadores, el de Phelps, pero al final, si no practica, si no se pone ahí, si no está, nunca va a suceder, no va a funcionar y no va a ser el mejor. Creo que el tema de comunicación y liderazgo es práctica y aprendizaje. Muchas gracias, Joan. Creo que estamos llegando exactamente el tiempo. No sé si quieras dar un mensaje final para podernos despedir de todos. Pues no, primero, gracias de verdad una vez más, Sergio, por la oportunidad. Animaros a todos a que efectivamente la vida nos da muchísimas oportunidades, hay que esforzarse, hay que asegurar que tenemos, bueno, claridad de hacia dónde vamos y sobre todo, como decíamos, y para terminar, que me gusta mucho el dedicarle tiempo, practicar. No hay magia, de verdad, no hay magia. Para mí casi todo es actitud. Entonces, con la actitud movemos montañas. Y si somos y nos dedicamos y nos esforzamos y sobre todo le ponemos un poquito la atención en aquello que queremos mejorar, y sobre todo eso viene siempre con un proceso de feedback, que sin feedback no hay mejora. Eso nos ayuda muchísimo a navegar y saber de esos límites que queremos siempre pasar, ¿no? O sea que nada más, Sergio, de verdad, a ti, muchas gracias, a la audiencia. Gracias por vuestras preguntas y de verdad, me ha encantado estar aquí con vosotros, con ustedes, como decís vosotros. Muchas gracias, Joan, de nuevo. Buenas noches allá para ti en Barcelona. Seguimos en contacto y como saben, este video se va a quedar grabado en nuestro Facebook. También, Joan, para si lo quieres compartir y que se pueda seguir viendo y pueda seguir aprendiendo más gente de esto. Entonces, gracias a todos. Buenas noches para ti allá y buenas tardes y provecho para todos acá en el otro lado del mundo. Hasta luego. Un saludo grande a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.